Bueno, cordial saludo compañeros, compañeras y tutor. Mi nombre es John Jairo Amador Tres Palacios y pertenezco al grupo número 23 del curso de modelos y simulación para el periodo 1604 del año 2025. En este video realizaremos la presentación de la tarea 3 que tiene como título Presentación del plan de recopilación de datos. Bueno, el siguiente video consiste en desarrollar un taller anexo que consta de unos ejercicios de simulación de fallas y reparaciones de unos generadores eléctricos, aplicando conceptos y prácticas para analizar el desempeño e identificar tiempos muertos y realizar el análisis del comportamiento del sistema. Para esto simularemos el proceso de fallas y reparaciones de los generadores con el fin de estimar dichos tiempos muertos. Bueno, como podemos apreciar en nuestra primera hoja de Excel encontramos lo que son los números aleatorios de la descompostura y, y los números aleatorios del tiempo de reparación. Esto lo hacemos con la fórmula aleatoria y estos números luego los llevaremos a nuestra segunda hoja de simulación y lo incluiremos en la columna de descompostura y en la columna de reparación. Seguido con esto, llenaremos las tablas que están aquí arriba, que son el tiempo entre fallas y el tiempo de reparación con unos datos que nos dan en la guía, que son estos, que es el tiempo entre fallas, el número de observaciones, el tiempo de reparación y el número de observaciones. Luego de eso, procedemos a llenar las tablas. Ah, no, perdón, en el tiempo entre fallas y el tiempo de reparación debemos hallar la probabilidad y el rango. Luego de eso, eh, debemos llenar estas tablas, tiempo entre fallas, tiempo de reparación, tiempo muerto, horas y tiempo promedio acumulado, horas, para que nos dé unas gráficas, un tiempo muerto promedio acumulado y nos genere unas gráficas de estabilidad y del promedio del tiempo muerto. Ya con esto realizamos un análisis y una conclusión. Dentro de los valores que nos dio la gráfica, nos muestra que el tiempo promedio acumulado oscila entre 6.3 y 7.2 horas con una variabilidad inicial significativa en los primeros registros, donde se observan picos hasta de 9 horas, como lo dice la gráfica, lo que indica la falta de control o ajustes en el proceso. Sin embargo, a partir del punto 20, eh, en la gráfica de tiempo muerto, la tendencia se estabiliza a 6.9 horas. Reflejando una, una mejora en la consistencia operativa. Esta estabilización sugiere que las acciones correctivas implementadas fueron efectivas, aunque la desviación inicial podría darse por factores como cambios en la operación, mantenimiento o disponibilidad de recursos. En conclusión, el proceso muestra una evolución positiva hacia la estabilidad, pero se recomienda estandarizar procedimientos para reducir fluctuaciones iniciales, mantener un monitoreo continuo eh, y realizar análisis de causa raíz para evitar desviaciones futuras. Bueno, luego de esta interpretación de resultados procederemos a realizar el cálculo de número de corridas bajo un supuesto de normalidad para estabilizar la variable de interés. Este nos arrojó el número de corridas es de 773. En este cálculo del número de corridas necesarias para estabilizar la variable de interés, lo que hicimos fue tomar los valores de la antigua simulación, que son los tiempos medio promedio acumulados, los colocamos en esta columna, luego los pasamos a la columna X sub J y los ordenamos de mayor a menor, con un alfa de 0.1 y un error de 0.05, que este también nos lo dan
nos los da la guía, considerando un valor alfa de 0,1 y un error de 0,5. En este cálculo también podemos visualizar las gráficas e interpretar los resultados. Para el caso del análisis, nos indica que el tiempo muerto registrado en las 50 observaciones se concentra principalmente en 7 horas, con una media de 7,02 y una desviación estándar de 0,1 en promedio, lo que refleja la alta estabilidad y mínima variabilidad en el proceso. El histograma p-plot confirma los datos, sí, que estos siguen una distribución aproximadamente normal, reforzando la consistencia del sistema. El rango es reducido entre 6 y 8 horas y el coeficiente de variación es de 0,025, evidenciando un control adecuado. En conclusión, el proceso es confiable y estable, aunque se recomienda mantener el monitoreo para asegurar que esta tendencia se conserve y aplicar acciones preventivas ante cualquier desviación futura. Luego volvemos al aleatorio 2 y hacemos el mismo proceso con el aleatorio 1, pero esta vez eh, simulando las 773 corridas que nos pide el cálculo de números de corridas. Ya aquí en esta parte verificamos que los números aleatorios tengan 773 datos, como lo podemos observar, 773, lo que nos marcó el número de corridas. Bueno, y aquí en este punto luego tomamos esos 773 datos y hacemos lo mismo que en el aleatorio 1, esta vez, pero con el número de corridas que nos arrojó la fórmula. En el número de compostura, números aleatorios de descompostura y números aleatorios de reparación. Eh, tenemos los mismos datos del tiempo de falla, el tiempo de reparación, la probabilidad y el rango. Y esto nos da el tiempo promedio acumulado en horas para los 773 datos. Aquí también se halla el tiempo muerto, el tiempo muerto promedio en horas. Y adicional a eso, tenemos que realizar esta tabla que es el tiempo entre fallas y el tiempo de reparación, donde hallaremos también la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo, el máximo, la suma y la cuenta, que son 773. Pero en estas dos columnas vamos a tener en cuenta la media, la desviación estándar tanto del tiempo entre fallas como en el tiempo de reparación, que estos datos nos van a servir para la simulación en Flexi. Bueno, interpretando un poco la gráfica que nos muestra, dice que el proceso presenta variabilidad en operación continua, lo que podría indicar que no se han implementado mejoras sostenidas en el tiempo. El tiempo muerto fluctúa entre 5 y 9 horas. Además de eso, la variabilidad se mantiene constante a lo largo de las 773 corridas. No hay señales evidentes de estabilización o reducción progresiva. Y el tiempo muerto promedio, el sistema muestra variabilidad constante en el tiempo muerto promedio y la línea se mantiene estable cerca de las 7 horas durante casi todo el periodo. Un detalle de esta gráfica es que por lo menos en esta parte el gráfico baja, pero eso es porque la plantilla está diseñada para más corridas, pero como en el cálculo a mí me dio 773, esta parte tiende a bajarse en el gráfico. Bueno, ya con estos datos, con lo que habíamos hallado en estas dos columnas, la media y la desviación estándar, vamos a hacer la simulación en Flexing. Bueno, para la simulación en Flexing utilizaremos la tabla 1 del anexo del taller número 2, donde están estos números de observaciones en entrega de generadores. Con estos datos que están aquí, eh, configuraremos el Flexing. Para esta simulación,
vamos a hacer una simulación sencilla en donde utilizaremos un source como entrada, un quit como almacenamiento, un procesador y un skin como salida. Cada uno de estos lo configuraremos con la tabla que teníamos en el taller. Dice que, la tabla dice que entrega de generadores de despacho del proceso cada 5 minutos. Eh, tiempo de llegada 5 minutos. En el almacenamiento nos dice que la capacidad del WIT es de máximo 20 generadores. Ya lo configuramos aquí, 20 generadores. El procesador tiene un tiempo de proceso de 4.5 minutos por unidad. Y el tiempo del turno, que son 8 horas, y la demanda diaria, eso nos lo da el procesador, pero lo mostramos aquí, por lo menos en el tiempo, en las horas, la configuramos aquí, 480 minutos, ya está configurado en minutos, que corresponde a las 8 horas, con un tiempo de inicio desde las 8 hasta las 4. Bueno, para esta simulación también necesitamos un dashboard, que es el que nos va a indicar el proceso y, y nos va a dar unas métricas. También tenemos una tabla que nos va a dar la salida de los productos. Pero el anexo nos pide que incluyamos una falla en el sistema. Para eso nos vamos a la pestaña MT FMTR y escogemos el procesador y dentro de las funciones lo colocamos normal y colocamos los datos que habíamos hallado en el Excel. 98.13 de media aquí y 17.8, que son los valores que están en el Excel de desviación estándar. También configuramos el tiempo de la falla, que son los mismos datos que están en el Excel, que para el caso de nuestro Excel es 7.0 y 0.8. Ya con esto configurado podemos darle correr a la simulación. Le damos Stop, Reset y lo colocamos a correr. Esperamos a que llegue a 480, que es el tiempo que duran las 8 horas, para ver qué gráfico o qué valores nos arroja y así poder dar una conclusión. Bueno, dándole clic al procesador, nos dice que, al igual que aquí en la gráfica, nos dice que el porcentaje de procesamiento del procesador es de 88.1 y tuvo una salida de 94 productos. Con un tiempo de ocio de alrededor de 28 minutos. Con eso exportamos los datos al Excel y nos dice que el tiempo de ocio fue de 28 minutos en promedio. Bueno, con esto ya podremos concluir que la simulación en Flexing permite observar que aún con la falla, me permite cumplir con la demanda, que son 50 unidades por un turno de 8 horas, y el procesador está arrojando 94 unidades aún con la falla, a un 90% adicional a lo requerido en el turno. Y según la gráfica, el proceso se encuentra en un 88.1% de capacidad, teniendo un porcentaje de 5.9 en tiempo de ocio, lo que correspondería, como ya se lo había mostrado, en un tiempo estimado de 28 minutos durante el turno. Una de las recomendaciones es que se monitoree las fallas del procesador, dado que por muy pequeña que sea la falla, siempre hay que hacerle un seguimiento para que no termine una falla más grande en el proceso. Muchísimas gracias.